Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eden y el día de hoy te traigo un video acerca de tres viejitas del terror. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con las historias. Y un pequeño disclaimer antes de continuar, no lo quería dejar pasar, pero ¿qué les pareció mi disfraz de policía? Creo que queda totalmente con la dinámica y por eso lo traje aquí. Y también, como es un caso misterioso, quiero que también tenga esta dinámica o esta temática y creo que queda súper bien, ¿no? Entonces, cada que hable sobre un caso misterioso voy a traer este disfraz. Y espérense para la temporada de terror o la temporada de Halloween porque también tengo planeado hacer varios cosplays, pero ya en el momento pues los van a ver. Y eso era todo. Si les gustó el cosplay, pues igual aquí me dejan algo en los comentarios. Y ahora sí empezamos con las historias. Juana Barraza nació en México, concretamente en el estado de Hidalgo en 1957. Su madre era una alcohólica que la maltrataba y esta, aun siendo una niña, fue intercambiada con un hombre a cambio de unas cervezas. Este hombre la maltrataba, abusaba de ella y ella empezó a crecer con un odio hacia su madre o hacia las personas mayores porque creía que su madre era 100% culpable de todo lo que le había pasado durante su infancia. Cuando era joven se mudó a la Ciudad de México y ahí empezó a apasionarse por las luchas, empezó a interesarse mucho en este deporte que incluso casi estaba a punto de jugar de manera profesional, pero no llegó a ser profesional, sino que más bien fue un hobby para ella. Como no percibía beneficio monetario, paralelo a la lucha hacia otros trabajos, se dedicaba a limpiar casas, en lavanderías, trabajaba en fábricas. Todos esos eran trabajos pequeños, vaya. Pero en paralelo a esos trabajos también se dedicaba a robos pequeños. Digamos, por ejemplo, que si trabajaba en una casa, pues esta se robaba algo y después ya no volvía. Y así fue llevando su vida. La gente no se imaginaba que detrás de esa fachada de persona humilde, trabajadora, se escondió un profundo secreto. Y es que en la Ciudad de México hubo una época en la que se reportaban más y más casos de adultas mayores que estaban siendo desvividas. Y la policía pensaba que la responsable o el responsable era un hombre, ya que para ese entonces no daban crédito de que la que estaba haciendo eso, la persona que estaba haciendo eso, fuese una mujer. Las autoridades pensaban que quizás se trataba de un hombre vestido de mujer, porque en todas las descripciones que daban los testigos decían que veían a un hombre corpulento que llevaba peluca, y por eso es que las autoridades no daban crédito al perfil de Juana. Juana se ganaba la confianza de las adultas mayores, estas les ofrecía apoyo, decía que venía del gobierno o simplemente que era enfermera. Y ya cuando estaba dentro de sus casas pasaba un tiempo con ellas, ésta las desvivía con sus propias manos o con lo que tuviera al alcance. Se calcula que terminó con la vida de alrededor de 40 a 50 mujeres, pero al momento de realizar las investigaciones solamente fue culpada de 16 cargos directamente. Juana fue descubierta el 25 de enero de 2006 cuando salía de casa de una de sus víctimas. Vecinos se alertaron que ella iba saliendo muy agitada y al darse cuenta de esto fueron a revisar el domicilio de su vecina, de María Alfaro, y se dieron cuenta de que estaba desvivida. Ellos alertaron inmediatamente a la policía y empezaron a buscar a Juana, pero no daban con ella ya que su descripción era como inexacta. Pero pasando el tiempo dieron con ella y ella terminó confesando todos sus crímenes y la motivación que la llevó a hacer eso. A paralelo a lo que les hacía, también les robaba dinero, entonces más allá del odio también recibía algo monetariamente. En el 2008, después de un largo juicio de 2 años, Juana fue sentenciada a 759 años de prisión y esta se encuentra actualmente en el penal de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México. Creo que podemos mencionar algunos datos interesantes también de este caso en específico, y es que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el programa de Mujer Casos de la Vida Real, cuando todo estaba pasando en la vida real, o sea, de que estaban poniendo boletines con la descripción de Juana. Mujer Casos de la Vida Real hizo un episodio para tratar de ayudar a las autoridades pues a identificar a la verdadera desvividora.
y ellos iban como uniendo las pistas y fueron incluso, grabaron adentro de un cuadrilátero, o sea, como de un recinto donde había luchas, y sorpresivamente aparece Juana hablando. O sea, ellos estaban grabando así normal, ¿no? Y no se dieron cuenta que la verdadera desvividora estaba ahí mismo. Entonces creo que eso lo ignoraron y después de eso hubo un reportaje especial de TV Azteca o de la otra que no se puede decir mucho porque te banean el video. Y haz de cuenta que igual fueron a hacer un reportaje, pero un reportaje especialmente para las luchas. Entonces ellos fueron y entrevistaron literalmente a la verdadera, o sea, a la verdadera Juana Barraza. Y nadie se daba cuenta, o sea, nadie decía que era ella, o sea, como que a pesar de las descripciones, nadie al 100% decía, ah, es esta, porque, o sea, como que todo pasó muy mediático y muy misterioso, ¿saben cómo? O sea, muy raro que no se hubieran dado cuenta de que ella era la verdadera. Y es que también se dice que fue una cortina de humo en aquel momento con fines políticos y que por eso habían culpado a esta Juana. Porque incluso antes de ella ya habían culpado a otra persona, a otra mujer, y sorpresivamente la mujer que ya habían culpado ya estaba en la cárcel y ya seguía, a estos días sigue en la cárcel. Entonces es como muy increíble que no la hayan soltado y que hayan armado como todo este teatro mediático para poder dar con la verdadera Juana Barraza. Pero aún hay dudas de si realmente fue ella, porque si se supone que lo hizo con 40 a 50 mujeres, ¿cómo es posible que nada más 16 casos se le hayan comprobado? Muchas teorías conspirativas dicen que a lo mejor, obviamente, a ella le achacaron todos los demás, a pesar de que ella no haya sido la responsable, pues para cubrir las huellas de otros desvividores de la época. Pero no sé ustedes qué hayan escuchado, ustedes han escuchado rumores o cosas random que la gente dice en internet que tengan que ver con este caso. Déjenme saber su opinión y vamos con el siguiente caso. María Trinidad nació en Santiago Tequixquiac, en el Estado de México, en una familia muy pobre, estuvo llena de carencias, pero eso no la desanimaba. Ya de adulta se casó con un hombre y aunque al principio vivían bien, después él se tornó violento. Este hombre la violentaba, la maltrataba física y psicológicamente y ella, aunque ya estaba cansada, quizá por dependencia o por lo que ustedes quieran, ella no se atrevía a dejarlo. Hubo un tiempo en el que este hombre pues la golpeaba y ella denunciaba a las autoridades, pero las autoridades no le hacían caso, no hacían nada y pues hasta ahí pues quedaba, ¿no? No pasaba nada, ella regresaba a su casa y cuando veía que, que su esposo estaba ahí y que él se daba cuenta que lo había denunciado, la agarraba a golpes. María Trinidad se dedicaba a vender tamales de manera informal en un pequeño comercio, en un pequeño lugar de comercio en la Ciudad de México, por lo cual era conocida como la tamalera de los portales, era muy famosa, a la gente le gustaban los tamales, porque muy detrás de todo lo que estaba pasando de ella siempre daba una cara y buena atención a sus clientes, por lo cual sí tenía clientes. Pero, como les digo, un día cansada de los maltratos de su esposo y de que las autoridades no le hicieran caso, esta decidió terminar con la vida de su esposo. Un día esperó a que se durmiera y cuando ya estaba dormido lo terminó desviviendo con un arma, si ustedes saben a lo que me refiero. Pero ahí empezó lo perturbador porque ella pensaba en las maneras que podía hacer para poder deshacerse del cuerpo sin que la gente lo notara, sin hacer mucho desorden. Y como ella ya tenía experiencia trabajando en un rastro cuando era joven, obviamente sabía destazar pues animales, ¿no? Entonces ella decidió que iba a desmembrar a su esposo. Total que ella pues esa misma noche se puso a hacerlo y todo lo que iba saliendo lo iba poniendo en cubetas que ésta iba sellando con las tapas, pero según ella lo que no le servía lo iba lanzando en bolsas negras hacia el basurero que estaba muy cerca de su domicilio. Ella pensó
que cuál sería la manera más fácil o la manera más sencilla de deshacerse de la carne sin que levantara sospechas, y lo que hizo fue que rellenó los tamales de la semana con la carne de su esposo. De ahí viene el rumor y que se dice que muchas personas, muchos de sus clientes, llegaron a comer la carne de su esposo porque la gente no se daba cuenta. Pero después de un tiempito empezaron a sospechar de dónde estaba su esposo y que ella a lo mejor le había hecho algo, porque a la esquina de donde estaba el bote de basura grande, donde todos echan su basura, empezó a salir un olor muy exagerado, pero como un animal muerto. Entonces ella no decía nada, pero los vecinos empezaron a alertarse, ¿no? Y ellos la denunciaron con la policía, les dijeron que algo le había pasado a su esposo, y los policías obviamente fueron a su casa con una orden de cateo para poder ver o para poder saber más acerca de dónde está su esposo. Total que la policía se metió, empezó a revisar, y en la cocina donde hacía sus tamales encontraron partes del cuerpo de su ex esposo, y también encontraron cubetas con los restos de él también. Obviamente Trinidad ya no pudo más con la farsa y terminó confesando el crimen en ese momento, y obviamente pues fue encarcelada. Pero al momento del juicio consideraron todos los reportes que ella había hecho y entrevistaron a más vecinos para poder saber acerca del contexto en el que ella vivía, y su pena fue de 40 años. Trinidad pasó 20 años en un centro de readaptación femenil y otros 20 años pagando su condena en el penal de Santa Marta, Catitla. Y después de eso, cuando cumplió su condena, salió libre y se regresó a su pueblo natal con su familia, y ya no se supo nada de ella. Este caso fue muy popular en aquel tiempo, en el 2006, porque más allá del hecho o del acto que Trinidad haya hecho, nos deja ver el trasfondo de que a veces las autoridades no hacen nada por más que nosotros pues nos quejemos o pidamos justicia, y eso orilla a las personas a querer tomar justicia por propia mano, que fue lo que le sucedió a Trinidad, cansada de todo lo que le hacía a su ex esposo. Ustedes ya conocían esta versión de la historia. Sé que no es la única historia que hay acerca de alguna tamalera. Creo que hay 3 mujeres que hicieron lo mismo, pero esta es la más popular y la más conocida internacionalmente, que viene de México. Si ustedes ya conocían esta historia o conocen las otras versiones o se me escaparon datos, por favor escríbanme aquí en los comentarios si les gustó la historia también, y vamos con la última historia. Las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela nacieron en El Salto, Jalisco, entre los años 1900 y 1920. En un ambiente hostil, ya que su padre era un militar demasiado estricto que las crió con maltratos, y eso fue moldeando su visión sobre la vida y sobre las personas, y estas empezaron a considerar a las personas como objetos que se pueden manejar y desechar a su antojo. Como nunca se casaron, ellas decidieron vivir juntas, todo lo hacían juntas, y ya cuando eran viejas su padre murió. Al morir les dejó una herencia que ellas utilizaron para abrir varios negocios. Uno de sus negocios más importantes fue la cantina Guadalajara de Noche, el cual operaba bajo un sistema tipo cantina bar, y hasta el momento todo parecía normal. Ellas eran consideradas como mujeres de negocios y empezaron a expandir su negocio por otras partes de la República. Aunque su sede estaba en Guadalajara, Jalisco, en el Guadalajara de Noche. También tenían otras sucursales en Lagos de Moreno, Jalisco, en Purísima del Rincón, en León, Guanajuato, de donde yo vengo, y en otras ciudades aledañas. Pero detrás de toda esta pantalla, detrás de toda esta cortina, ellas se escondían o operaban bajo otro régimen sus negocios. Ellas en su mayoría tenían trabajando mujeres de edad media, digamos que jóvenes de entre 20 a 30 años, que llevaban con engaños, iban visitando pueblos pequeños y llevaban con engaños a las mujeres jóvenes hacia los
burdeles o las cantinas. Estas les prometían a los padres de las chicas buenos salarios, que iban a trabajar como cantineras o que iban a trabajar como trabajadoras del hogar, pero después de que se las llevaban, estas eran obligadas a venderse. Cuando una de las chicas ya no les servían, estas simplemente las desechaban, literalmente delegaban la tarea de desvivirlas a alguno de sus empleados, y estas chicas eran enterradas en los mismos burdeles, en las mismas cantinas. También, si por error alguna de las chicas salía embarazada, los fetos y las mismas chicas eran enterrados vivos. El número exacto de mujeres y de niños que pudieron haber desvivido oscila entre los 90 a los 150 personas, y la prensa de aquel entonces argumentaba que podría ser cerca de 600 personas, pero esto nunca se comprobó. Lo de los 90 a 150 sí se comprobó, lo de las 600 personas nunca se comprobó. Fue más por el amarillismo de la prensa en aquel entonces, lo cual hizo conocido este caso internacionalmente. La manera en la que fueron descubiertas fue casi por accidente, y es que ellas tenían controlado todo, literalmente cada sucursal que tenían. A las chicas las tenían súper vigiladas, vigilaban qué hacían en el cuarto con los clientes, o sea, todo era un sistema 100% de vigilancia extrema. Pero una de las chicas logró escapar, y esta fue hacia las autoridades, pero no hacia la policía municipal, porque como les dije, obviamente ya tenían comprados a las autoridades y por eso podían operar de manera regular o normal. Ella se dirigió, creo que con la policía judicial o con un poder muchísimo más arriba. Entonces ya no quedó otra más que realizar el seguimiento adecuado. Hicieron las investigaciones y empezaron uno por uno a destapar todos los negocios de las hermanas. En 1964 las hermanas fueron detenidas, y a que no adivinan cuántos años les dieron a cada una. 40 años. Nada más les dieron 40 años a cada una por todo lo que habían hecho, que según para ese entonces era la pena máxima en México. Desde ahí podemos ver la ineficiencia del sistema de justicia en México. Pero su final, pues obviamente, creo que sí tuvieron lo que merecieron, porque todas murieron en prisión. Todas fueron de que murieron de que, no sé, en el 80, en el 84, o sea, todas fueron muriendo muy seguido. Pero la única que sí pudo salir de prisión fue Mara Luisa, que salió en 1991. Y desde que salió no se supo nada más de ella, pero asumo que como ya estaba muy grande también cuando salió, pues obviamente pues ya no duró tantos años, ¿verdad? Porque pues obviamente ya eran viejitas. Este caso se volvió muy famoso en la época, y hasta esta época actual sigue dando de qué hablar, porque podemos notar obviamente la ineficiencia de las autoridades, la corrupción y cómo se aprovecharon de la ignorancia y la necesidad de las jovencitas y de los papás de las jovencitas, y la ignorancia de ellos de venir de un rancho para poder hacer todas estas cosas. Incluso en estos días este caso policíaco ha atraído la atención, porque han salido películas, libros, series sobre ellas. Han salido en capítulos importantes de series conocidas, por ejemplo como el de Las Mujeres Desvividoras. Y próximamente va a salir una serie sobre ellas, literalmente sobre ellas, desde que nacieron hasta que murieron. Ustedes ya conocían el caso. Yo la verdad sí lo conocía, porque ahí de donde yo soy, de León, Guanajuato, es muy conocida esta historia, porque incluso en León llegaron a reclutar personas, o sea, sí iban, porque León antes era considerado un rancho, entonces iban rondando las calles o así como las rancherías cercanas al centro, y era como atraían a las chicas. Por eso yo sabía de este tema antes, pero sí se me hace mucho que antes cómo pudieron operar tantos años sin ser descubiertas. Pero pues obviamente tiene que ver con la corrupción de la policía. Incluso hay testimonios reales de personas que comparten sus experiencias y que tuvieron acercamientos con estas personas, y una de las que pude investigar o de las que supe se las voy a contar a continuación. Y es que una chica dijo que su abuela le contó que su bisabuela un día estaba en la calle y que estaba hablando con su vecina. Entonces que la vecina tenía una hija más o menos como de 17, 16 años,
y estaban ahí en la calle las tres. En eso dice que ellas vieron como una viejita empezó a caminar por ahí por la calle, era una calle de terracería y que se le hacía complicado caminar. Entonces que la viejita se les acercó y que les preguntó que dónde podía ir a una tienda porque necesitaba algo. Entonces que le dieron instrucciones para ir a la tienda. La tienda estaba creo que bajando una colina. Y que como vieron que no podía caminar, la vecina le dijo a su hija que si le podía ayudar a la viejita pues a bajar nada más a la tienda, ¿no? Y que ya se regresara rápido. Entonces que la hija de la vecina fue. Pasó un rato y no llegaba y entonces fueron a buscarla y se dieron cuenta de que no habían ido a la tienda, que cuando llegaron a la tienda le preguntaron al tendero, pero que no había llegado ahí ninguna viejita con la muchacha, porque obviamente ser un pueblo, obviamente todos se conocían, ¿no? Pero la viejita nadie la conocía y a la muchacha sí, entonces le dijo, no, es que ella no ha venido aquí. Entonces desde ahí la dieron por desaparecida, reportaron a la policía y nunca la encontraron, pero cuando se empezaron a hacer las excavaciones, cuando ya todo el caso de las Poquianchis se había destapado y que las personas iban a reconocer los cuerpos, fueron a reconocer el cuerpo de la chica y ahí estaba la hija de la vecina. Y bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron los casos que te presenté, cuál fue la viejita que más te perturbó. Espero que si te gustó el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like. Mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video. Bye.